Muy buenos días. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo, y en el marco de las actividades conmemorativas del aniversario 89 de la Biblioteca del Honorable Congreso de la Unión, les extiende la más cordial bienvenida a todos y todas a la presentación del libro Arqueología del Bolero, Identidad, Emoción y Poesía hechas canción, de la autora María Guadalupe Mesa, que se desarrolla en esta Biblioteca General del Honorable Congreso de la Unión. Nos honra la distinguida presencia en este acto de la licenciada María Guadalupe Mesa López, autora del libro que hoy nos convoca, periodista e investigadora musical. Bienvenida. El doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano, fundador y director del proyecto Templo Mayor y Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Bienvenido. El maestro Mauro Calderón, tenor con una amplia trayectoria en la difusión de la canción mexicana. Bienvenido, maestro. Beatriz García, viuda del compositor Manuel Esperón. Muchas gracias. Saludamos también a la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, coordinadora de Servicios de Información, Biblioteca y Museo, que se encuentra en este auditorio. Bienvenida, licenciada. Saludamos también al doctor Daniel de Lira Luna, jefe de departamento de la Biblioteca General, promotor de este acto. Bienvenido, doctor. Para inaugurar la presentación de este libro, otorgamos la palabra al doctor Daniel de Lira, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Si es usted tan amable de acompañarnos, doctor. Buenos días a todos ustedes. Es un gusto tenerlos esta mañana en la Biblioteca General del Congreso. Estamos iniciando algunos actos, algunas festividades con relación al aniversario 39, que esta es una de las bibliotecas más antiguas del centro histórico de la ciudad. Desde luego que nos honra mucho en esta biblioteca la presencia de nuestros invitados, la presencia de la maestra María, la presencia de la maestra Beatriz, ni que hablar de el aprecio y la estimación del doctor Matos Moctezuma, y bueno, el gusto y la cordialidad de encontrar en esta mañana a Mauro Calderón. Sí, el tema, por lo demás, es un tema 100% de la cultura mexicana, latina. Entonces, yo creo que algo muy valioso, muy disfrutable. El interés de nuestra biblioteca en este 89 aniversario es destacar justamente eso, los valores culturales, artísticos de nuestra biblioteca en el centro histórico de la Ciudad de México. Tenemos también una pequeña exposición de libros del doctor Matos y del bolero, por si alguno de ustedes tiene interés, curiosidad de seguir esta charla. Y sin más preámbulo, doy la bienvenida a todos ustedes, a nuestros invitados a la presentación del libro, que nos honra mucho esta mañana escucharlos, que será seguramente un placer escuchar esta conversación ahora. Bienvenidos todos y empezamos. Muchas gracias por su mensaje, doctor de Lira. Antes de darle la palabra a la autora del libro e iniciar el conversatorio, les compartiré las semblanzas de nuestros destacados panelistas. El doctor Eduardo Matos Moctezuma es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la UNAM. Fue fundador y director del proyecto Templo Mayor, coordinó los proyectos Tula y Teotihuacán y ha sido director del Museo Nacional de Antropología y del Museo del Templo Mayor. Entre otras de sus numerosas distinciones se destacan Chevalier de l'Ordre National du Mérite en Francia, profesor investigador emérito por el INAH, sus doctorados honoris causa por la Universidad de Colorado en Boulder, la UNAM y la Universidad de Colima,
la medalla Henry B. Nicholson por la Universidad de Harvard y la medalla Museo de Antropología de Jalapa, otorgada por la Universidad Veracruzana, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007 y el Premio Princesa de Asturias 2022. Finalmente podemos agregar que es un profundo conocedor y diletante del bolero de Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Gabriel Ruiz y otros címeros compositores. El libro que hoy presentamos, Arqueología del Bolero, se engalana con sus palabras en la nota editorial. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Doña Beatriz García, viuda de Esperón, ha sido una impulsora de la obra musical y del legado cultural del compositor mexicano Manuel Esperón, quien se erige como sastre musical de Jorge Negrete y Pedro Infante, y como una figura de relevante interés y permanencia sobresaliente en el bolero ranchero de la época de oro del cine. Bienvenida, muchas gracias. Mauro Calderón es un tenor mexicano que se caracteriza por la sensibilidad musical de su voz y su interés por explorar la dimensión del género pop operístico. Es dueño de una amplia y exitosa trayectoria en los escenarios nacionales e internacionales y autor de una extensa discografía donde lo mexicano y el bolero muestran su gusto por la canción y particularmente por la música de México. Ha realizado conciertos en los más destacados teatros como el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro Metropolitan, el Teatro de Gollado, entre otros. Internacionalmente ha cantado en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma y el Teatro Yakult Hall de Tokio, Japón. Y finalmente, nuestra autora, María Guadalupe Mesa López, es licenciada en Relaciones Internacionales, productora general, guionista, locutora y conductora de los programas de radio Son Sabrosón, desde San Miguel y La Charamusca, transmitidos a través de XESQ Radio San Miguel de Allende, Guanajuato. Además, practica el periodismo en materia cultural en el periódico estatal Correo de Guanajuato, con su interesante columna Palincesto Cotidiano. Es autora de los ensayos 10 efemérides imprescindibles en la música de América Latina, El Nigromante, 200 años de natalicio, Villancicos navideños, Origen histórico y cultural, y Violines internacionales de los hermanos Aguascalientes. Es también conferencista sobre la línea de investigación del bolero que desde 1997 ha desarrollado, cuyos textos y curiosidades se detallan en las páginas de Arqueología del Bolero. Sin más preámbulo, tiene usted el uso de la palabra María Guadalupe Mesa López, quien nos compartirá detalles de la obra y moderará el conversatorio con nuestros invitados y las actividades subsecuentes. Le escuchamos, licenciada, si es tan amable. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muy agradecida por esta recepción, ha sido muy emocionante llegar a este recinto. Creo que lo mismo para el doctor Eduardo Matos Moctezuma y para doña Beatriz García de Esperón y para nuestro tenor estrella, Mauro Calderón. Muchísimas gracias, doctor Daniel de Lira, por esta invitación, y a todo el equipo, el colectivo, muchísimas gracias por todos estos gestos de afecto que nos han tributado apenas llegamos. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a mis compañeros de mesa que me acompañan en la presentación de una obra que me parece que resume muchas de las inquietudes, muchas de las emociones que para mí ha despertado el bolero, pero también el interés científico, antropológico, sociológico, musicológico que he podido observar como estudiosa de las relaciones internacionales, una de las disciplinas de las ciencias sociales, y que está plasmado aquí un concepto, una línea de investigación en la cual, perdónenme, voy a hacer un paréntesis, acabo de ver que nos acompaña de Puebla la doctora Adelaida Ortega Cambranis. Ade, por favor, si te pones de pie, un aplauso que ha venido desde Puebla a esta biblioteca. Muchísimas gracias. Bien, inquietudes que han despertado el bolero, pero no solamente la emoción de sentirme tocada efectivamente por los compositores, entre ellos Amorcito Corazón, que yo crecí escuchando Amorcito Corazón, de don Manuel Esperón, y se plasma en 17 capítulos
que será difícil en este momento recorrerlos, pero que los invito definitivamente a consultar este libro. Se queda un ejemplar en esta biblioteca para que todas las personas que no puedan adquirirlo sepan que aquí está y pasen la voz para todas las personas que quieran venir a leerlo en sus ratos libres. La verdad es que es muy emocionante entregar a una biblioteca tan importante un ejemplar que significa el trabajo de casi 3 décadas de conocimiento del bolero, pero también sobre todo una iniciativa que se materializó a partir de una conversación entre amigos con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, porque ustedes no lo saben, pero hay un culpable de este libro y está aquí con nosotros acompañándonos. Para empezar, el título, y después, como todos los escritores saben, de repente los escritores flaqueamos, de repente decimos, creo que estoy perdiendo la línea, voy a dejar el texto, y a veces los textos se quedan allí y no llegamos a publicarlos por distintas razones, ¿no? Y de repente el doctor Matos me decía, ¿y cómo va ese libro? Y entonces yo decía, no, debo seguir. Entonces, de 8 capítulos iniciales, que era la línea de investigación, llegamos a 17 capítulos. Lo que quise como autora es hacer una aportación, que esa era definitivamente mi interés principal, mi preocupación, no hablar de las cosas bonitas o de las anécdotas chuscas o triviales que se refieren a la vida íntima de los compositores e intérpretes, sino seguir una línea del origen, del surgimiento y de los caminos del bolero, de cómo el bolero impacta y a la vez se deja impactar como un elemento musical vivo, que es lo que lo mantiene justamente latiendo entre la sociedad, y es lo que ha permitido que la UNESCO lo haya registrado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque así es. Nace en Santiago de Cuba. Vamos a escuchar a continuación el primer bolero que se escribió, y quiero decirles al respecto, lleva el título de Tristezas, pero lo escribió un autor, un trovador santiaguero, y definitivamente ese bolero marca la progenie que escuchamos hasta ahora. No importa si es bolero bailable, bolero trova, bolero cumbia, bolero cha, todas los subgéneros del bolero están tocados por esta línea emocional que marca José Pepe Sánchez en esta obra. Efectivamente, puede ser que no haya sido la primera composición en esta línea, sin embargo, sí es la primera que se registra. Ese es el punto que lo distingue, y lo refiero porque seguramente en la época en la que vivió este compositor cubano había muchas peñas que se organizaban en las casas de los propios habitantes de Santiago de Cuba, como era en aquel entonces, que nos reuníamos en las casas a tocar la guitarra, a cantar entre amigos, etc. Y seguramente Pepe Sánchez recibió el influjo de muchos compositores que han resultado anónimos, pero que se encuentran ahí, en este bolero que vamos a escuchar a continuación, Tristezas, el primero de esta gran historia. Se escribió en Santiago de Cuba a finales del siglo XIX. Fue Pepe Sánchez, uno de los primeros trovadores, y subrayo la palabra trovador porque se ha puesto muy de moda la palabra cantautor. Y realmente yo prefiero llamar trovador a todo aquel que se da la tarea de encontrar la relación exacta entre música y texto, con una intención de autenticidad sobre todo. Entonces, este bolero, Tristezas, Pepe Sánchez, finales del siglo XIX, Santiago de Cuba. Tristezas me dan tus quejas
no sé qué piensen, pero además esta interpretación con la guitarra cubana, que también la Escuela de Guitarra Cubana siempre ha acompañado al bolero y también es un elemento de uno de los capítulos de este libro, el bolero y la trova cubana, la relación. Bien, vámonos ahora a escuchar el bolero, cómo se traslada esta emoción de la cubanía a Mérida, Yucatán. Les doy un dato: la música del primer bolero mexicano, que lleva por título Madrigal, la música es de un yucateco y la letra es de un hijo de cubanos emigrados a Mérida, poeta, un personaje sumamente interesante del cual se ha escrito mucho o poco realmente para lo que merece aún. Y es un bolero un tanto más intelectual. A ver qué les parece, cómo lo aprecian ustedes. Escuchemos. Seguramente notaron el acento mexicano. Inmediatamente en cuanto entró el acompañamiento musical, la voz es del mexicano Rodrigo de la Cadena. Y ese es el contraste que quise hacer notar al seleccionar estas pistas, como el primero es totalmente cubano y cuando el bolero llega a México recibe ese acento de la mexicanidad, pero sigue siendo bolero y sigue teniendo esa línea de elementos. Vamos a escuchar otro bolero y con este doy el micrófono al doctor Eduardo Matos Moctezuma porque este es uno de sus boleros predilectos. Ya me voy, canta Hugo Avendaño. Miren, primero, agradecer, querido Daniel, que nos hayas recibido aquí, porque es un privilegio estar en este lugar. Segundo, estar acompañado de Guadalupe, de Beatriz y de Mauro, porque creo que de aquí para allá está escrita la historia del bolero, ¿no? Con Beatriz, con Mauro, que al rato nos va a interpretar, y con Guadalupe, María Guadalupe, que ha hecho realmente un trabajo extraordinario. Miren,
Cuando yo leí el libro, porque me había solicitado un breve prólogo, quedé realmente impresionado. Son 17 capítulos. Abran el libro en la página que ustedes quieran y van a ver una información impresionante. Autores, cantantes, intérpretes, trovadores, como bien decían al principio, pero sobre todo la manera en que lo presenta. En todos los capítulos nos va dando desde anécdotas, hace un rato dijo que no, sí hay unas anécdotas maravillosas de algunos cantantes o de compositores, etcétera, ¿no? Hay desde anécdotas hasta fragmentos o en ocasiones completos, algunos boleros que ella consideró que debería comentar y citar. Pero esto ocurre prácticamente en todos los capítulos del libro. Viene una información, como les digo, masiva, diría yo, que hacen de este libro un verdadero compendio maravilloso de lo que es el bolero. Y ya escucharon ustedes, este preámbulo musical que hemos tenido nos indica cómo ella, como investigadora del bolero en este caso, profundiza en el tiempo, ¿verdad? Y nos aporta una información que a veces me sorprende porque yo no la conocía, ¿verdad? Pero que es realmente valiosa, impresionante, ¿no? Precisamente José Pepe Sánchez, este santiaguero cubano, es el primero, como ella bien advierte, bolero registrado, porque quizá, y ya lo comentó, podría haber algún otro antecedente por ahí, ¿verdad? Más antiguo. Imagínense, es finales del siglo XIX, estamos hablando, ¿no? Pero claro, había una conexión muy fuerte entre La Habana, sobre todo, Santiago, y la península de Yucatán, Mérida. Entonces, pues, había un contacto directo, constante, ¿verdad? Y pues llega a nuestras tierras el bolero. Y aquí realmente cobra una relevancia, es como una explosión, ¿verdad? Que hace que prenda de una manera realmente llamativa, impresionante. Y entonces, como ella nos lo señala en el libro, ¿no? Toma y vemos en algunos de los contenidos de la música, de los instrumentos a los que también se refiere, ¿verdad? Vemos la presencia caribeña por un lado, ¿verdad? Afro por el otro, nativa de México también, o sea, que se van amalgamando para darnos verdaderas poesías, verdaderas canciones que nos hablan, como por ahí comento en el prólogo, de amores, de desamores, bueno, comentábamos algo sobre el corazón, ¿no? Como el corazón, pues es donde los humanos hemos puesto el aspecto del amor, ¿no? Entonces por ahí tenemos, bueno, pues Amorcito Corazón del maestro Esperón, ¿no? Que realmente aportó una cantidad muy amplia de canciones, desde rancheras, ¿verdad?, escritas especialmente para Jorge Negrete o para Pedro Infante, ¿verdad?, y que han quedado inmortalizadas ahí, o boleros como el que comentamos, de Amorcito Corazón, y muchas más. Pero la variedad de capítulos, como yo decía, es maravillosa. Comienza el capítulo 1, está dedicado a Pepe Sánchez, es decir, es Tristezas, cómo surge Tristezas, quién era el personaje, qué ocurría en ese momento, porque además nos va dando las ambientaciones, ¿verdad?, el aspecto social, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo, obligadamente, el segundo capítulo era Madrigal.
¿no?, que ya se da en México y que ya escucharon ustedes una parte. Y después, pues, comienza también con las raíces del bolero. Nos empieza a dar cómo va a surgir este género, ¿no?, y la importancia que va a tener. Por cierto que en el capítulo 2, regreso a él, de Madrigal, menciona algo, creo que es en ese capítulo, de relación entre México y Cuba, que ha sido amplísima siempre, cuando Carpentier, Alejo Carpentier, hace allí y cuenta, ella lo transcribe, cómo de niño, ¿verdad?, jugaba con otros niños, en fin, toda una presencia allí maravillosa. En Raíces del Bolero, el capítulo 3, pues claro, nos da pues la gran gama, la gran presencia y de dónde se está nutriendo este género para presentarse ante el mundo, ¿no? Esa Raíces del Bolero me impresionó mucho porque pues, yo soy antropólogo, arqueólogo, y le comentaba a María que es un verdadero ensayo antropológico, ¿no? Esas raíces que ella va encontrando, esas presencias, y que quedan plasmadas pues en los boleros mismos, ¿no? Después, el capítulo 4, la representatividad del bolero, y después, pues claro, la inspiración para la creación del bolero, ¿no? Y así se va, o sea, hay un capítulo, bueno, hay uno que muy amable me dedica a mí, el sexto, que se llama Arqueología del Bolero, y paso a aclarar por qué ella decidió poner la arqueología del bolero, ¿no? Y es que los arqueólogos, cuando excavamos, pues lo vamos haciendo por estratos, hay una estratigrafía, ¿no? Entonces, la arqueología, un aspecto fundamental es ese, la excavación, que tenemos que ir haciendo por niveles muy cuidadosamente hasta llegar a lo más profundo para sacar de la tierra, pero ahora también hay una arqueología subacuática y también sacar del agua, pues aquellos vestigios que son portadores de historia, ¿no? Entonces, allí pues habla precisamente de los boleros que a mí me gustan, ya habíamos platicado mucho de eso, ¿no? Ahorita escuchamos uno que fue el primero, y yo lo digo en el prólogo, ¿no?, que yo escuché muy jovencito, a los 11, 12 años, y lo escuchaba, escucha esto, Mauro, como, te juro que era como 5 veces al día ponía Ya me voy, ¿no? En esa ocasión no era cantado por Pedro Vargas, voz maravillosa, pero no recuerdo quién era el que lo cantaba. Y ahora, pues, esta versión de Hugo Avendaño es también soberbia, ¿no? Pero yo me sentaba solito, me acuerdo, y ponía el disco, aquellos de 78, los jóvenes ni se recuerdan que ponía uno y ahí estaba yo, ya me voy, ahí de mí, padeciendo por querer a una mujer tan bonita y tan ingrata. Así son las mujeres, bonitas, ingratas algunas. Bueno, pero, en fin, después, bueno, pero la explicación es que ella, entonces, en el estudio que hace en este libro, ¿verdad?, va haciendo esos estratos, ¿no?, y va llegando, digamos, analizando cada estrato, como se los estoy mencionando, y llega, por ejemplo, a uno que es, a un capítulo, que es, a un estrato, que es maravilloso, que es las intérpretes mujeres del bolero. Y ahí surgen pues los nombres, ¿no?, de Lupita Palomera, de las Landín, en fin, una cantidad una pléyade, diríamos, de presencia femenina, porque si no lo mencionamos nos cuelgan a los hombres, ahora ya hay que ser parejos. Entonces, pues, es un capítulo hermoso, sabroso, muy bien redactado, como todo el libro, ¿no? Pero es una parte que
que me gustó mucho porque también me recordaba las canciones con estas interpretaciones maravillosas. Y también, tanto ellas como ellos, como compositores, también recuerden a María Grieber, ¿no? Por aquí veía yo una foto de María Grieber, ¿no? Cuyas, digamos, canciones, sus poemas, ¿verdad? Eran realmente de una sensibilidad profunda, ¿no? Que María Grieber marcaba y que están allí también presentes, ¿no? Y así, bueno, les voy a platicar, tienen que leer el libro, porque si no, si se los platico ya no lo compran, tienen que leerlo, pero hay también el bolero ranchero, el bolero bailable, el bolero, todo lo que ustedes quieran sobre el bolero. Entonces, ahorita ya me freno para que podamos dialogar más entre nosotros cuatro, pero lo único, y con esto termino esta primera intervención, es que el tema del bolero es realmente profundo, está muy adentro de uno, y yo creo que eso es lo importante, es decir, cómo a través de las páginas del libro vamos viendo precisamente esas presencias, ¿no? Hoy muchos ausentes de compositores, ¿no? de como le llaman, cantautores o trovadores, ¿verdad? Que pues inmortalizaron afortunadamente este género que tiene una gran variedad, unas grandes raíces latinoamericanas profundamente, y pues que está ahí para aquellos que todavía crean en el amor. Vamos a invitar a nuestro tenor invitado. Realmente estamos entre familia, en un espacio bellísimo, y creo que va a ser una doble inspiración para el mexicano, el orgullo de México, Mauro Calderón, que nos interprete Amorcito Corazón, y con ello doy la palabra a la musa de uno de nuestros compositores más representativos de la época de oro y del catálogo de oro del pentagrama mexicano. Adelante, don Mauro Calderón. Un gran aplauso, por favor. Amorcito Corazón, por favor. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor.
ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito, corazón, serás mía. Bravísimo, bravísimo. Muchísimas gracias. Doña Beatriz García de Esperón, la musa. Bueno, no tanto, pero sí la esposa del maestro Manuel Esperón. Por 41 años estuvimos juntos, gracias a Dios. Y bueno, antes que nada, yo estoy muy contenta y muy orgullosa de estar en este maravilloso lugar lleno de historia y lleno de toda una cultura que, bueno, que nosotros los mexicanos a veces no sabemos que existe, pero que deberíamos de aprovechar más este hermosísimo lugar. Le doy las gracias, de verdad, muchísimas gracias al doctor Luna por darnos la oportunidad de estar aquí conviviendo, aquí con estos grandes talentos que tengo yo aquí a mi lado derecho, también a mi lado izquierdo, pero él ya lo conozco, él es de casa, o sea, ya sé que él es salido. Pero al maestro Matos, al que yo admiro enormemente, he seguido un poco su trayectoria y de verdad es un orgullo para México que tengamos a este precioso hombre con una gran sensibilidad y que ha hecho y está dejando una gran aportación para México y ha dejado, ¿no? Y qué puedo decir de May, que de verdad la admiro enormemente. Cuando ella me dijo cuántos años había estado, durante cuántos años había estado escribiendo este excelente y magnífico, importante y necesario libro tan necesario para la cultura del bolero, de verdad te admiro mucho, Mari, muchísimas gracias por haber hecho esto y dejarlo como un legado y un patrimonio del bolero. Muchísimas gracias. Les hablaré un poquito del maestro Manuel Esperón, porque a lo mejor muchísimas personas no lo conocen. Él fue una persona que hizo muchísimo en la música mexicana, en la época cuando en México estaba en la época del nacionalismo. Él fue cuando empezó con la música mexicana a llevarla al extranjero por medio de la voz enorme y magnífica de don Jorge Negrete, con la película Ay Jalisco no te rajes, que fue la primera película que salió al extranjero, cinematográficamente hablando, y además musicalmente esta canción de Ay Jalisco no te rajes fue la que le abrió las puertas a la música mexicana. Y de ahí don Jorge Negrete se nombró, o lo nombraron más bien, nuestro charro cantor. Él llevó la música mexicana al extranjero con muchas de las canciones del maestro Manuel Esperón, como Esos Altos de Jalisco, Cocula, Yo Soy Mexicano, El Charro Mexicano. O sea, la mayoría de las canciones que cantó don Jorge Negrete eran del maestro Manuel Esperón. Obviamente tengo que dar crédito, el maestro Manuel Esperón hacía la música y su mano derecha era el maestro Ernesto Cortázar, que era el letrista, pero formaron una mancuerna que le dio identidad a México, muchísima identidad, al grado que de Estados Unidos lo llamaron a mi esposo porque era en plena época de la guerra, cuando se necesitaba que toda América estuviera unida, y Walt Disney llamó a mi esposo para que se encargara de hacer toda la música mexicana de la película Los Tres Caballeros. Él fue el encargado de realizar todo lo que fue la música mexicana. Y bueno, fue un exitazo, y de ahí, bueno, obviamente le ofrecieron quedarse allá en Estados Unidos, trabajó para la Paramount, para la Metro-Goldwyn-Mayer también, pero él decidió quedarse aquí en México y dejar todo su legado. Él
su mayor trabajo, realmente el más importante, fue musicalizar 626 películas para la época del cine mexicano. Es el músico que mayor cantidad de películas musicalizó y con 947 canciones, todas exprofeso para películas. Claro, no estuvieron las 947, pero sí la mayoría. Fue el sastre musical de don Jorge Negrete y don Pedro Infante. Él fue el primero que hizo los grandes arreglos para orquesta y mariachi, y fue precisamente para la película El Peñón de las Ánimas, con don Jorge Negrete y María Félix. Entonces ya les platiqué un poquito de la semblanza de nuestro Manuel Esperón, que afortunadamente en vida se hizo muchos reconocimientos, pero él no era muy, ¿cómo les diré?, muy adicto a las fotos o a la publicidad. Él era bastante reservado, tú sabes, Mauro. De hecho, tuvimos la oportunidad de que Mauro estuviera ahí en su estudio, y seguido estaba ahí con él, y Manuel le tocaba el piano y le decía: a ver, Mauro, a ver si te sabes esta canción. Y la mayoría sí se la sabía, porque es una enciclopedia musical aquí Mauro Calderón. Y tuvimos la oportunidad de que él le grabara a mi esposo a piano, tocando mi esposo el piano, en una cosa informal, sin grandes técnicas ni demás. Y estamos ahorita promoviendo un disco donde hay 33 canciones, ¿no? 33 canciones de las más importantes de mi esposo al piano, todas tocadas a él. Hay unos arreglos ahí que también, unos sones veracruzanos, que 2 sones de ahí son de él y los otros son sones conocidos de Veracruz, pero el arreglo musical él lo hizo. Tenemos, ya para terminar este bloque, porque yo tengo el siguiente bloque y no me quiero extender mucho, él hizo una suite que se llama México 1910, que es un compendio de la música de la Revolución, tanto la que se tocaba en los campos de batalla como la que se tocaba en los salones de fiesta, por ejemplo, el Adiós del Soldado, la Marcha Dragona, Valentina, Marieta, Pompas Ricas, y este arreglo es una suite que dura 13 minutos, y lo hizo exprofeso para el gran director don Emilio Indio Fernández, porque él iba a hacer una película que se iba a llamar Revolución, y le pidió que hiciera un compendio de la música de la Revolución, y es la suite México 1910. La hemos tocado en varios lugares, en Bellas Artes, de varias ocasiones, en la sala del Sancoyo, y me mandó una felicitación hace poco de que se está tocando mucho en Alemania. Entonces es un gran orgullo, porque es nuestra música mexicana, y con el arreglo que el maestro Manuel Esperón le hizo, bueno, quedó maravillosa. Debo de decir, para entrar ya al tema del bolero, que en la casa de mi esposo, desde que él era niño, su papá era un cantante no profesional, su mamá pianista, ella sí pianista de concierto, y ella fue la que le enseñó las primeras notas de piano. A los 7 años ella le empezó a dar clases de piano. Y cada domingo ellos eran unas personas, era una familia que le encantaba la música, y cada domingo hacían fiesta en su casa, y a veces en su casa de aquí de México o en su rancho de Atlisco, Puebla. Y la característica de esto es que llegó por primera vez a México la sonora de una persona de Cuba. La orquesta, no fue la Matancera, la orquesta del Negro Babuco. Entonces, la orquesta del Negro Babuco llegaba a la casa de mi esposo y tocaba ahí boleros y danzones. Entonces a Manuel, que tendría 6 años, le fascinaba la música, desde pequeño le fascinaba la música. Y recordaba él que cuando estaban en plena fiesta estaba la orquesta ahí del Negro Babuco ahí tocando, y él se salía y estaba ahí y se ponía a tocar el instrumento, ¿cómo se llama? El güiro, le daban un güiro, la orquesta le llevó de regalo en un día de su cumpleaños un güiro, y entonces él salía ahí con la orquesta y se empezaba a tocar el güiro. Entonces él manejaba todos los géneros de música. Obviamente él estudió música, estuvo sus 5 años estudiando música, más preparándose en todo lo relacionado a ello, y amaba la música mexicana en todos sus géneros.
en las películas él manejó todos los géneros habidos y por haber. Obviamente hizo bolero romántico, bolero ranchero también. Compuso algunos boleros, de hecho, las últimas composiciones que hizo, bueno, tengo el honor de que me las haya compuesto a mí, y que grabó Mauro en este disco virtual que ya les hablará él sobre eso, fueron boleros, sí, corte bolero, Mauro, para mí. Entonces, pues es un gran orgullo. Y él manejaba, como les digo, todos los géneros. Él lo mismo hacía música tropical, por ejemplo, para las rumberas. Todas las rumberas trabajaban con él, desde María Antonieta Pon, ¿no? Carmen Tongolelo, todas ellas, Libertad Lamarque, Joaquín Pardavé, que lo hizo cantar, bueno, hizo cantar a María Félix, que María Félix no quería cantar. Y él la hizo cantar para la película, si no mal recuerdo, Gran Casino, creo que se llamó. Todo el que haya bailado, cantado, chiflado musicalmente en el cine, estuvo trabajando con mi esposo. El que me pregunte, Manuel Capetillo, Luis Demetrio, Luis Aguilar, Lola Beltrán, el que me pregunte, Angélica María, Alberto Vázquez, o sea, de verdad, él llenó toda una época de la época de oro del cine mexicano, y sus boleros más conocidos, hizo algunos para Jorge Negrete, por ejemplo, como Flor de Azalia, que ahí hay una anécdota muy curiosa, porque esa canción Manuelito la hizo para la película Algo flota sobre el agua, con doña Elsa Aguirre y Arturo de Córdoba. Pero de ahí la sacaron y Manuel le hizo un arreglo muy bonito para grabar el disco, pero esa canción de Flor de Azalia, Jorge Negrete se la llevaba de serenata a Elsa Aguirre, porque estuvieron de novios. Y Jorge siempre se la cantaba, se la tocaba en el piano y se la cantaba. De hecho, el Cita en un tiempo se dedicó a cantar y se hace llamar Flor de Azalia por la canción. Entonces ese bolero a mi esposo le fascinaba y le hizo varios arreglos de Flor de Azalia. Ese sí, por primera vez lo cantó Jorge Negrete. Ya lo había cantado en la película, pero él ya quiso grabarlo profesionalmente en disco. Y entre los boleros que tiene mi esposo es obviamente Flor de Azalia, Amorcito Corazón, Mi Cariñito, Mía, que canta Jorge Negrete y Pedro Infante en la película Dos Tipos de Cuidado, A la Orilla del Mar, y así pues tiene varias, ¿no? Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que creo que él aportó música de todos los géneros, pero que dejó un gran legado en la cultura musical, y sobre todo hizo canciones que identificaban a México en el extranjero. Y en cuanto al bolero, pues obviamente estoy muy orgullosa de que haya salido este libro de mi gran amiga, que lo auguro de verdad que tendrá un gran éxito. Y ya Mauro les hablará sobre la importancia del bolero y el lugar donde estuvimos apoyando el bolero. Pues muchas gracias, y aquí estamos apoyando aquí a mi querida amiga, que no sé si me quiera preguntar algo, decir algo. Muchas gracias. Es un privilegio escuchar a una testigo pues de primer plano. No sé si ya hayan llegado algunos de los compañeros de la prensa, pero creo que todo lo que nos ha revelado Beatriz García son elementos importantísimos para escribir más sobre el bolero, sobre la música mexicana, porque efectivamente, como ella lo señala y como es la manifestación del compositor Esperón, el bolero tiene que ver con la ranchera, tiene que ver, el bolero mexicano en este caso, tiene que ver con la ranchera, tiene que ver con el corrido, porque nunca están divorciados los géneros criollos de la música mexicana, y por supuesto tampoco los géneros criollos de la música de América Latina y del Caribe. Este dato que nos ofrece Beatriz García sobre la orquesta del negro cubano que venía a tocar a la casa familiar es un dato preciosísimo, porque volvemos, doctor Eduardo Matos, Mauro Calderón, volvemos a aterrizar en Santiago de Cuba. Aunque no lo crean, y aunque el negro tocara música bailable, volvemos a aterrizar con el bolero Tristezas. Bueno. Mi esposo fue en el 1917.
en esa fecha llegó él con su música de Cuba, también. Que es cuando el trío Matamoros también comienza sus incursiones, también un trío que está plasmado aquí por la importancia universal que tuvo y el impacto que tuvo también en el trío Los Panchos. Quiero compartirles algo antes de que ya me están diciendo que Mauro cante, ¿verdad? Bueno, pues por supuesto nos va a interpretar a continuación Flor de Azalea, como ya la mencionó, todo este marco cinematográfico, musical del pentagrama que adorna este bolero Flor de Azalea, bellísimo, que además se ha escuchado en voces veteranas de la época de oro, pero sigue todavía en la voz de Eugenia León, de voces juveniles, Tania Libertad, en fin. Pero quiero resaltar otro aspecto, Beatriz. El maestro Manuel Esperón, como estaban las películas con Pedro Infante y Jorge Negrete, ustedes recordarán, siempre la serenata estaba presente. La serenata es un género latinoamericano, es un género que va muy ligado al bolero. De hecho, yo me atrevería a decir que hay un bolero serenata, porque definitivamente lleva una línea. Por ejemplo, Tipi Tipitín, de María Grieber, no es un bolero. María Grieber es más conocida por Alma Mía, en fin, todas esas joyas preciosas que nos ha legado y que recientemente ha retomado la joven veracruzana Natalia Lafourcade, igual que la obra de Agustín Lara, para recomponerla en su concepto juvenil, interpretarlo y además ser coautora, incorporando nuevos versos contemporáneos que han ligado muy bien con la obra veterana. Bueno, en el caso de Manuel Esperón hay un tema, una serenata, que es la serenata tapatía, que es una de las más, de las que ha trascendido más en voces jóvenes. Pero hay un dato que nos lleva hasta Puerto Rico, porque también este libro es un recorrido geográfico del bolero, que también allí es interesantísimo porque los llevo por un recorrido por todas partes del mundo, América Latina, el Caribe, y se van a divertir mucho. Bien, esta serenata se titula Serenata Tapatía, pero sucede que la graba en un disco el puertorriqueño Dani Rivera, y entonces Dani Rivera le cambia el nombre por Mujer abre tu ventana. Ustedes recuerdan esa frase de Mujer abre tu ventana. Bueno, pudieron haber sido dos cosas, que efectivamente, como los caribeños son que toman algunos títulos y les cambian a las composiciones, o que lo hayan registrado por un asunto autoral para no pagar derechos. Bueno, Flor de Azalea es uno de estos elementos también de la serenata. Vamos a escuchar, maestro Mauro Calderón, Flor de Azalea. Un aplauso, por favor. Esta es con letra de Gómez Urquiza. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha de arrastra, pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación, ay, para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tengas sereno
tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormido a la alborada de una nueva vida llena de amor. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormido a la alborada de una nueva vida llena de Para doña Elsa Aguirre. Yo quiero preguntarle a don Eduardo Matos, ¿qué le recuerda esta composición y todo lo que se ha dicho después de que él intervino? Bueno, primero agradecer la presencia de Mauro porque realmente es una voz privilegiada y pues hemos podido escuchar esta interpretación que realmente conmueve, ¿no? Qué timbre de voz, querido Mauro, te felicito, ¿eh? Pero, muchas gracias. Bueno, se estaba hablando de las serenatas. Muchas de estas canciones pues eran obligadas cuando iba uno allí de joven, ¿no? Iba a contratar el trío aquí a la vuelta a Garibaldi, ¿verdad? Un trío ahí, cantaban alguna canción para convencer que ellos eran los que debías contratar. Nos íbamos y entonces llegábamos siempre con la amenaza de que el padre se fuera a asomar y nos amargaba la noche. Pero bueno, pues había canciones obligadas y una de ellas era esta. Sí, claro. La otra era Nuestro Corazón, ¿no? A ver, ¿cuál? ¿No? Hay otra muy bonita que se llama Noche Plateada. Sí. Es muy bonita, serenata también. Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz. ¿No? Viene a cantar el que te ama. Bueno, yo no soy cantante. Con el permiso de Dios. No, ya tenemos puros cantantes aquí. Bueno, pero sí, eran momentos, pues imagínate, con aquel ímpetu juvenil, ¿no? Ir con la chica que estaba ahí, ¿verdad? Y ella emocionadísima, ¿verdad? Esperando aquellas canciones y, pues como decía, había algunas que eran casi obligadas, con las que se empezaba inclusive la serenata. Ya al final salió uno corriendo porque el papá se asomaba y pues así no, ya era otra cosa. Pero tú hacías alusión a las serenatas y yo creo que eso es muy importante porque no sé de dónde provenga, no sé si es de España con las tunas, los grupos, las estudiantinas, ¿no? Que quizá de por allá nos haya venido, pero sí recuerdo que hubo algún
que mataron en la etapa colonial de México, por andar, ¿qué? Ah, yo creí que López Obrador, no, es que no te entendí ya, hoy. Bueno, el hecho es que, pues, esto, y oyendo a Mauro y lo que tú comentaste, Beatriz, pues le trae a unos recuerdos, ¿no? Realmente uno vivía con el bolero y sus variantes por delante, es decir, era lo que inspiraba, era lo que uno quería decirle a través de aquellos poemas, ¿verdad? A la niña, aquella que uno quería o que quería conquistar. Luego pues no aceptaban, pero nada más gasté unos gastos del trigo en balde, pero bueno, no era mi caso, yo siempre, tú me conoces, siempre tenía el sí, bueno, a veces no, pero bueno, no me quiero ni acordar. Pero fíjense, cuando platicábamos de hacer este libro de la arqueología del bolero, me preguntó María, bueno, pero dime cuáles son tus boleros preferidos, ¿no? Entonces, claro, ya vieron una partecita de uno de ellos, por Hugo Avendaño, Ya me voy de Agustín Lara, pero había otros, ¿no? Por ejemplo, Prisionero del Mar. Todavía, sobre todo aquella versión de Ramón Armengo, una película ahí, en que canta esa canción que a mí me fascinaba, pero había otras, ¿no? Comentábamos lo de Corazón a Corazón, por ejemplo, ¿no? Con la mayor sinceridad. Toda una vida, ¿no? Bueno, yo todavía, ahora, bueno, el día de ayer, preparándome para venir acá, apagué las luces y me puse a escuchar algunas de estas canciones, ¿no? Porque realmente pues eran y son parte de mi vida. Siempre las traigo a flor de piel, ¿no? Y pues me encanta escucharlas, ¿no? Y ahora pues oyendo precisamente a Mauro con estas interpretaciones, pues realmente le llegan a mí. Gracias Mauro, gracias Beatriz, gracias María por este librazo, ¿verdad? Y gracias Eduardo. Vamos a cerrar con una intervención más del maestro Mauro Calderón. Se trata de un bolero titulado No Volveré. Ustedes ya lo conocen. No volveré. Y lo recordamos como bolero ranchero, ¿sí? Y lo recordamos en la voz de Pedro Infante, que fue justamente hecho para Pedro Infante. Bueno. Sí. Este bolero lo hizo Manuelito para la película El Inocente, pero ahí sí se fijan que Pedro lo cantaba nada más con su guitarra. Ahí Manuelito no metió ningún otro instrumento porque se lo pidió Pedro. Dijo, maestro, ¿podría yo cantar más con la guitarra? Y dijo, sí, Pedrito, a ver cómo sale. Pues te voy a contar una anécdota. El 2 de enero, yo vivo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Entonces, me gusta mucho al inicio de año darme un paseíto por el pueblo como si fuera una turista más de los que visitan esa ciudad patrimonio de la humanidad. Y entonces me senté en un parque y había un muchacho trovador que se veía más rock and rollero que bolerista. Y estaba interpretando Sin tu latido, que es de un compositor español. Ahora no recuerdo el nombre, pero ustedes me dirán. Bien. Y de repente empieza la guitarra mexicana. Y dije yo, viene algo bueno, ahí viene algo bueno. Y empieza a cantar No Volveré. Bueno, cuando estaba cantando Sin tu latido la gente pasaba. Y cuando empieza a cantar No Volveré, la gente se detuvo, lo rodeó, le hicieron un coro, aquello se volvió como una interpretación de 8 o 10 minutos porque la gente quería seguir cantando No Volveré. Ese es el valor de representatividad del bolero ranchero, del bolero de toda una vida que lo canta
que lo cantaron los veteranos de la época de oro y se sigue cantando, de Alma Mía, que sigue siendo primero en las voces de los debutantes de la ópera en México y en el mundo, Júrame, Bésame Mucho, en fin, tantos títulos, podríamos hacer aquí planas y planas. Bueno, hay uno que se titula Fumando Espero, ustedes recordarán, en fin, títulos a veces impresionantes. Aquí en algunos de los capítulos hablo, por ejemplo, de todos los boleros dedicados a la luna o inspirados a partir de la luna, Los Aretes de la Luna, Rayito de Luna, en fin, que es apasionante también simplemente leer los títulos y saber quiénes fueron sus compositores y quiénes han sido los intérpretes. En fin, creo que este bolero ranchero también se manifiesta en ese valor de representatividad tan contemporánea, tan fuerte, tan formidable que tiene la música de las tres raíces de América Latina y del Caribe. En un reciente disco de Eugenia León, una protagonista vasocomunicante de los veteranos, ella convivió mucho con Mario Ruiz Armengol, obviamente también con el maestro Armando Manzanero, y tiene es quien es porque ha sabido beber de las fuentes originarias, por supuesto ha cantado Agustín Lara, y es quien es porque ha sabido beber de las aguas originarias, pero también de la trova cubana. Es una gran admiradora de Carlos Puebla, un compositor que viene de la trova cubana, pero que en el bolero es un rey. Entonces, ahí están esas aguas dulces y saladas que se mezclan y van haciendo esta mezcla, esta densidad especial que tiene el bolero para todas las emociones. Cuando ahorita que el maestro Mauro Calderón cantaba Flor de Azalea, no sé si les pasó, pero de verdad a mí me conmovió y al maestro Matos también. En fin, son composiciones que me decía justamente Beatriz, que una de sus hijas que lleva el nombre de Azalea, Flor de Azalea, derrama lágrimas cuando la escucha cada vez. Entonces estamos hablando de un elemento genuino que está allí en el bolero, vivo. Y por eso para toda ocasión, yo creo, incluso para tomarse un tequila o simplemente para recordar o simplemente para echar un grito de ajúa, vale la pena cantar No Volveré. Claro que sí. Sí, se puede, sí. Nada más quiero comentar dos cosas. Esta canción de No Volveré hace 4 años fue premiada como la canción más cantada en la Unión Americana. Y también en San Miguel Allende se le hizo un homenaje hace años a mi esposo, ahí en San Miguel Allende, de donde eres tú. Gracias. Y el maestro Esperón, siempre que escuchaba una de sus canciones, le decía a Betty, dame mi té. Y yo decía, ¿de qué será? ¿De manzanilla? No, su tequila. Se tomaba un tequila. Y al filo de las 12 se tomaba un tequila el maestro, todos los días. Y tenía una salud extraordinaria. Se fue porque se quiso ir. Y de verdad yo feliz de haber convivido con él prácticamente 11 años. Y lo conocí en el homenaje aquí en el Palacio de Bellas Artes. Y de ahí surgió una gran amistad con Betty y con él. Y muy orgulloso, siempre en el 2005 le hizo un homenaje a la comunidad jalisciense de California, que cabe mencionar que hay más jaliscienses en California que en el estado de Jalisco. Y el maestro ahí me nombró su intérprete oficial y yo feliz de llevar su obra siempre con Betty a todos lados. Y me decía una canción de todas las que hizo, que por cierto este disco que dice Betty, los invitamos, ya nada más está en redes, se los pueden escuchar. Es un disco, sí, son discos virtuales, pero ahí está el maestro tocando el piano y toca varias inéditas que le compuso a Betty, muy lindas. Y entonces había una canción que decía el maestro, esta canción nadie sabe que es mía. Le dije, maestro, mientras yo viva, siempre yo diré que es de usted. Me refiero a la guadalupana. Desde el cielo una hermosa mañana. Es composición del maestro Manuel Esperón y letra de Ernesto Cortázar, que la hizo cuando grabaron Pedro y Jorge, Dos tipos de cuidado,
hicieron temporada aquí a 2 cuadras, ya no existe, en el Teatro Lírico, solamente está a la puerta. Entonces ahí hicieron temporada y se cruzó el 12 de diciembre, entonces el maestro compuso la Guadalupana, y entonces resulta que en ese día no se la aprendieron, entonces había una concha enfrente con el apuntador, y fueron a quitarle la letra, y Jorge se la quitaba a Pedro, tal que el público se empezó a reír, se hizo ahí una pachanga, y cuando terminó, porque eran 2 funciones, en el camerino llegó el maestro y les rompió la batuta y les dijo: no vuelvo a trabajar con ustedes, son un par de groseros, le faltaron el respeto a la Virgen, al público y a mí, así es que adiós. Y se salió, y ahí van Pedro y Jorge siguiéndolo. Manuelito, te prometemos, y Pedro: maestro, le prometemos, porque Pedro le hablaba de usted y Jorge de tú. Y entonces, total que ahorita para la segunda función no la aprendemos. Total que, bueno, si no lo hacen, se olvidan de mí. Se metió cada uno a su camerino, se la aprendieron y ya en la segunda función la cantaron. Y lo que sucedió fue que a los pocos años, Pedro Infante hizo una maratón para recaudar fondos para la actual basílica que tenemos, y entonces hizo una maratón de como de 38 horas cantando, y obviamente como se sabía la Guadalupana, cada rato la cantaba, y siendo Pedro Infante quien era, pues se la aprendió el pueblo. Lo que pasa es que por alguna situación pues nunca le han puesto los derechos, siempre ponen dominio público, y no saben que es del maestro y está registrada. Y además si está registrada y cobramos regalías por ella. Sí, cobran, pero le ponen eso y la gente dice, pues a lo mejor es una canción de por allá de 1600, y no es cierto, pues la hizo el maestro Esperón en el siglo pasado, ¿no? Si me permites, Mauro, lo que pasa es que esta canción, en este evento musical que hizo mi esposo en el Teatro Lírico con estos 2 grandes, había 2 canciones, o sea, la canción que ellos no se aprendieron era hacia la Guadalupana, pero era una letra muy larga, fue la primera, y esa que quedó la cantaba el coro. La otra canción, la que cantaron ellos, que se tenía que haber aprendido, era muy larga, era una hoja muy larga, por eso no se la aprendieron. Pero al final sí, obviamente se la aprendieron, pero la que quedó fue la que cantaba el coro, que fue la Guadalupana, y esa fue la que se quedó, y la otra canción desafortunadamente se perdió. Eso fue. Pero la melodía es, claro. Así que bueno, ya saben, cada 12 de diciembre, la Guadalupana de Manuel Esperón. Así es que bueno, para ustedes esta joya, No volveré. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios, Pedro, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo caeré.
deseamos del sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos, no volveré, te lo juro por Dios que me miró, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo me permiten hablar un segundito nada más. Sí quisiera decir que Mauro nos ha acompañado yo me dedico obviamente a promover la obra de mi esposo, de sus canciones, y generalmente hago los conciertos, digamos, la primera parte la metemos con boleros, obviamente va Mauro, y la segunda parte la metemos con mariachi, dependiendo del presupuesto que nos dé la persona que nos está haciendo el favor de contratarnos. Ya sé que la primera la metamos con una orquesta pequeña o con órgano para boleros, y la segunda con mariachi y con ballet siempre. El otro programa que tenemos es que hemos tenido la suerte de tener orquestas sinfónicas que nos han acompañado para los boleros en la primera parte. Hemos hecho en Bellas Artes ya 3 veces, en Nezahualcóyotl, en la Corregidora de Querétaro, en varios lugares. Y la segunda parte siempre va el mariachi con ballet. Y siempre nos acompaña Mauro, y tengo que decirlo también, darle su crédito, porque les tengo que agradecer, siempre están conmigo apoyándome. Lorenzo y Rafael Negrete, los nietos de don Jorge Negrete. Irmita Infante, que yo la adoro, que es mi comadrita y la adoro, y ella siempre está ahí con nosotros. María Elena Leal, esa bellísima persona y excelente cantante, hijita de nuestra querida Lola Beltrán, y junto con Mauro Calderón siempre acompañándonos. Entonces yo les agradezco desde aquí todo el apoyo que siempre me han brindado. También quiero agradecer, porque me imagino ya nos vamos a ir, que siempre también tengo el apoyo de mis hijas. Tuvimos mi esposo y yo 2 hijas, Flor de Azalea, la mayor, como en sus canciones, y la segunda se llama Maigualida, que también es otra canción de él, es un joropo venezolano que él hizo para la película Canaima. Esta película fue de una novela de don Rómulo Gallegos y se llevó al cine con don Jorge Negrete y Gloria Marín, y ahí mi esposo hace un joropo venezolano que se llama Maigualida, y por ese motivo le mandamos compuso la canción de Maigualida. Y bueno, pues desde aquí les doy mi agradecimiento a mis hijas que siempre me están colaborando y están ayudando. Y ya nada más para terminar, un besito con mucho cariño, porque así me lo pidieron mis nietos, Valentina y Manuelito. Y bueno, pues por aquí estamos. Muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias. Doctor Delira, terminamos. A menos de que alguien tenga alguna pregunta, quiera competir. Sí. Ay, perdóneme, déjeme hacer un paréntesis, ahorita le doy la palabra. Me acaban de poner una tentación irresistible. Hace rato, cuando habló el maestro Mauro de la composición mía, esta es una de mis predilectas, y ahorita Beatriz me acaba de sugerir que si puede interpretar mía, pero por supuesto, no sé si la tenga, si tenga la pista, maestro Mauro. Mientras se prepara, si gusta, escuchamos al compañero que quiere comunicarnos algo. No sé si haya un micrófono o le paso para que lo podamos escuchar todos. Es una pregunta, una duda que tengo. Adelante. Acerca de la canción de No Volveré.
Que yo entendí que llamaba el tren de la ausencia. Pero no. Pero no sé si... Lo que pasa es que según lo que, a ver qué nos dice la maestra Beatriz, pero regularmente cuando los coros son muy pegadores, muy se les queda más grabado al mayor grueso de la población un nombre. Por ejemplo, sucedió con el bolero de Álvaro Carrillo, ¿es la marca? Perdón, ahora no. Exactamente, entonces la gente le cambia los títulos. Por ejemplo, en Cuba es muy característico, por ejemplo, varias de José Alfredo, allá les ponen otro título. Por ejemplo, ellos la titulan La que se fue. Entonces, es igual con el puertorriqueño que le cambió el nombre a Serenata Tapatía por Mujer abre tu ventana, ¿no? Entonces... No, esa fue como de 1940, sí, más o menos. Sin embargo, hay algo importante en la apreciación que usted tiene, porque efectivamente volvemos a esa mezcla que tiene de la raíz originaria, de la ranchera y de toda esta fusión de la música española con la música indígena y la música africana, los ritmos que se van mezclando e incluso están presentes en la música autóctona como la pirecua. Aquí en este libro también hablamos en el capítulo del bolero ranchero de estos elementos de la música nativa que están presentes en el bolero, y es la apreciación que usted tiene, no está en un error, está en lo correcto. Es de la revolución en el sentido de que tiene algo de corrido, tiene algo de ranchera, pero es un bolero ranchero y la letra es contemporánea de un autor contemporáneo. Gracias. Adelante. Hablando de bolero, grítenos. Voy a tratar de hablar más fuerte. Respecto al bolero, me parece que hay algo que es importante de este género, y es su relación o la manera, gracias a todos, la manera en la que el bolero habla sobre la prostitución. No sé qué opine al respecto. Bueno, y hay un elemento que también tocó aquí en el libro. En América Latina el referente de hablar de la prostitución, el que yo sitúo es el tango. Un tango que hizo famoso Gardel. Ahora se me va el nombre, lleva el nombre de La Galleguita. Escúchenlo. Está dedicado a una prostituta que le decían La Galleguita, que era muy popular por sus dotes de seducción. Y si se fijan y escuchan con mucha atención, van a encontrar elementos que bien pudieron haber inspirado en Agustín Lara, por ejemplo, Aventurera, y algunas otras que Agustín Lara compuso en ese corte, con esos elementos. Con eso también les digo que la influencia y el paso de estafeta generacional que tiene la música criolla de América Latina, el Caribe y el bolero es a veces imperceptible, pero cuando uno mira bien con una amplitud de lente y con una amplitud de concepto, lo encuentras, y siempre hay forma de atar los hilos para entender que muchos de esos elementos pudieron haber inspirado otras composiciones. Sucede, por ejemplo, con Armando Manzanero. Armando Manzanero compone Contigo aprendí, y hay una frase que se parece mucho o que refiere la misma circunstancia emocional de un ser humano a No me platiques más, de Vicente Garrido. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Vicente Garrido. Y viene Armando Manzanero y dice una frase muy parecida. No se están plagiando nadie ninguno de los dos. Obviamente No me platiques más es anterior a Contigo aprendí. Sin embargo, son complementarias, porque una de las tesis y una de las conclusiones a la que llego en esta arqueología del bolero
es que el bolero es uno solo, que empieza en madrigal y todavía no termina y no terminará. Incluso hay un capítulo, hay un espacio en la conclusión en la que hablo de un monolito sonoro, don Eduardo Matos, de un cantante, y también se revela como compositor en este disco, Elías Ochoa. Es muy conocido Elías Ochoa y su Cuarteto Patria, y fue muy conocido también como intérprete del disco Buenavista Social Club. Un intérprete internacional de mucho renombre. Él tiene un disco que se los recomiendo ampliamente porque es una joya imperdible para tener en casa y escucharlo siempre. Un bolero para ti. Él compone este bolero, que se titula Un bolero para ti, pero el disco comienza con una pista fabulosa que es Negrura, de Huicho Cisneros, un mexicano. Y cuando Huicho Cisneros muere, muere el mismo año en el que el disco gana el premio Grammy. Estamos hablando de un cubano que abre la puerta con un disco importantísimo, con un bolero mexicano, Negrura, que también es uno de los emblemáticos del género. Entonces, cuando yo me ocupo de ese disco, me doy cuenta, yo no sé si Elías Ochoa lo hizo a propósito, pero me doy cuenta que cada uno de los títulos puede componer un nuevo bolero, y aquí es lo que planteo. Junto los títulos y los hago una secuencia, y nada más falta que alguien le ponga música, porque de verdad, o sea, canta lo mismo bolero, que bolero, tango y tango, incluso canta Las 40, que es un tango también muy conocido, tradicional, y al final ustedes se dan cuenta y dicen, es verdad, nada más falta que alguien le ponga música y esto es un nuevo bolero, ¿no? Entonces, esa es la tesis, la conclusión, una de las conclusiones importantes a las que llego, que el bolero sí empezó en tristezas y quizá antes, por supuesto, este fue el primer registrado, pero no ha terminado ni terminará. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente a partir de que el bolero ha sido inscrito como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, surgen intereses comerciales de querer lucrar en torno al bolero. En ese sentido, el bolero de alguna manera se autoprotege, es como una cosa autoinmune. Inmediatamente te das cuenta cuando algo es postizo, cuando algo está recubierto de algo que no es barro de la tierra de verdad. Inmediatamente te das cuenta, y eso está ocurriendo con muchos compositores españoles que si ustedes, si nos remontamos un poco, por ejemplo, todo lo que ha cantado Rocío Dúrcal con mariachi fue bolero ranchero de Juan Gabriel. Rocío Dúrcal no hubiera logrado lo que logró sin las composiciones de Juan Gabriel, pero con mariachi, porque Juan Gabriel fue un Juan Gabriel antes del mariachi y un Juan Gabriel después del mariachi. Cuando Juan Gabriel graba su disco acompañado con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, entonces sí se coloca como gran compositor de México, y de ahí en adelante nunca dejó el mariachi. Ya no volvió a La Rosa Roja, ni No Tengo Dinero, ni nada de eso, ni el Noa Noa, que quedan también como un catálogo musical. Sin embargo, el bolero ranchero que nos hereda Juan Gabriel es impresionante. Ahorita está en el catálogo de los mariachis. Aquí nos vamos a Garibaldi y van a cantar a Juan Gabriel. Vamos a escuchar la variedad, entre ellas Amor Eterno, por supuesto, y todas las que hizo famosas Rocío Dúrcal. Entonces, insisto en la tesis, el bolero no ha terminado, sin embargo sí hay elementos que aunque muchos quieran hacerlo sintético, quieran hacer letras forzadas, un poco también rebuscadas y tomadas de otros boleros que han sido famosos, no lo van a lograr porque ustedes, nosotros y la gente que realmente disfrutamos del bolero, inmediatamente es como cuando te dan algo que sabe a demasiado procesado, ¿no? No es algo tradicional, no es lo mismo una tortilla del comal hecha con un maíz criollo amasado por una bella mujer, don Eduardo, que una tortilla
procesada, ¿no? O de comida rápida. También me ocupo un poco de ese fenómeno, de la industria del entretenimiento. Cuidado con ese título porque es increíble todo lo que hay ahí metido, y efectivamente es la industria del entretenimiento, no del arte, no de la creación, no de la emoción, no de la recreación entre los seres humanos, sino de un entretenimiento fugaz, fatuo, que es como comerte una hamburguesa de una carne que tiene 40 años congelada. Entonces, digo, para hablar de una similitud, porque ustedes saben que las corrientes que hemos generado los seres humanos tienen reflejos en distintas manifestaciones de nuestra vivencia musical, como es, por ejemplo, el modernismo, todas las etapas de expresión musical. Ahora el facilismo parece que es una de las situaciones que se refleja pues en el reggaetón, ¿no? Les voy a contar un chiste y con eso cerramos. Bueno, sí, la voz, perdón. Está el doctor Frankenstein viendo a su hijo tendido y están todos los cables y ya va a terminar de darle el último toque para levantarlo, ¿no? Y entonces voltea el hijo del doctor Frankenstein, que lo conocemos como Frankenstein, y le dice: papá, me gusta el reggaetón. Y el doctor Frankenstein le dice: es normal, no te he puesto aún el cerebro. Bueno, perdón, la última intervención. Bueno, sí, quería solamente añadir algo, que efectivamente el bolero tiene antecedentes, ¿no? Casi a lo largo de todo el siglo XIX, pero que justamente este bolero, Tristezas de José Pepe Sánchez, es el primero que estandariza la forma bolero, es decir, en 2 secciones más una introducción. Por eso se le considera el primer bolero de la historia, efectivamente. Gracias. Efectivamente. Ahora sí quiero añadir, porque hace rato alguien me preguntaba, o creo que en la mañana en una entrevista que tuve en Radio UNAM me preguntaban que cuál era la variación que había tenido el bolero desde ese original a la fecha. Bueno, como les dije, el bolero se ha vuelto un género ecuménico que permite la influencia, pero también influye otros géneros musicales. Entonces, en ese ir y venir, por ejemplo, Vicente Garrido Calderón, el compositor de No me platiques más, hay una entrevista que consta en YouTube cuando gusten consultarla, en donde dice que Luis Miguel no cantó bolero, que en los discos estos de romance, por eso fueron muy cuidadosos en no poner bolero de Luis Miguel, el romance 1, romance 2 y mis romances, que también aquí constan, y hago un análisis y una descripción de cada uno de los temas que graba Luis Miguel, que después curiosamente dan pauta al disco de México en la piel, que es bolero ranchero. Entonces, cuando Vicente Garrido Calderón dice que Juan Gabriel no grabó bolero, tiene razón y no, porque sí son los boleros que Lucho Gatica, muchos de los boleros que canta Luis Miguel son los boleros que Lucho Gatica hizo famosos en la época de oro, pero también la modernidad, los arreglos musicales con los que los presenta Luis Miguel modifica ese formato del que habla el compañero, modifica esa estructura melódica, pero no deja de ser bolero. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, Bésame mucho, ojalá que busquen esta pista, Bésame mucho, interpretada por Vicente Fernández, con un mariachi, con un arreglo excepcional, mereció ovación. Nadie pensaría que la canción del siglo XX, de la grandísima Consuelo Velázquez, venga a ser un bolero ranchero en la voz de un protagonista tan importante de la ranchera como es Vicente Fernández. Otro personaje que curiosamente, si no se hubiera dedicado a cantar bolero, no habría llegado a la cima donde llegó. Es interesantísimo uno de los LPs, también aquí me ocupo mucho de Vicente Fernández en el capítulo del bolero ranchero. Es muy interesante cómo Vicente Fernández y obviamente sus productores y obviamente la disquera, porque al final de cuentas fue un negocio, se ocupan de que Vicente Fernández haga un tributo a los Panchos. ¿Se imaginan ustedes eso? Pues es exquisito, escúchenlo. Y ya no me quiero extender más por... perdón. Bueno, es muy breve. Mencionaba también
actualmente las personas que están como que enalteciendo esa parte del bolero, y al menos el grupo que yo he escuchado más es este grupo de la Santa Cecilia con voz de María Soul, y realmente desconozco el nombre del requintista que la acompaña, pero para mí ese grupo se caracteriza por la voz de la chica y el requinto que les acompaña. Y bueno, al menos para mí el requinto sí es como un instrumento, a lo mejor no esencial, pero sí le da caracterización a lo que es la esencia del bolero romántico, ¿no? O sea, de ese bolero romancioso que a lo mejor nos da esta cadencia y esta emoción de querer persuadir el alma de la otra persona, ¿no? Entonces, no sé qué me pueden decir acerca del valor del requinto dentro de las canciones de bolero. Bueno, el requinto se caracteriza por ser un elemento del trío. El requinto nace del ingenio y de la megalomanía de un mexicano, integrante de los Panchos, el Güero Gil, un genio, compositor, ejecutante del requinto, y es un instrumento que después se generaliza en casi todos los tríos de América Latina y del Caribe, y es un instrumento que curiosamente también llega a Japón a través de las giras que hacen los tríos mexicanos o latinoamericanos en Japón, y ahora muchos de los requintistas más aplicados son japoneses, pero también tenemos en México, es una de las potencias del requinto, justamente porque México, no solamente el trío, sino México como país, ostenta ese orgullo de tener ese instrumento tan revolucionario, tan revolucionador del propio bolero, porque el bolero también es uno antes del requinto y es uno después del requinto y después de los panchos. Ahora, hay muchos requintistas destacados en México, de los tríos de los Tres Caballeros, los Tres Haces, los Tres Diamantes, en fin, que vale la pena. Yo aprecio que eres muy joven, muchísimas gracias por tu asistencia. Valdría mucho la pena que pudieras dar seguimiento a un estudio en torno al requinto y al uso justamente que se le está reincorporando a agrupaciones tan juveniles como la Santa Cecilia, que entre otras cosas han tenido también un influjo muy importante de Eugenia León, que incluso han cantado a dueto. Entonces ahí volvemos a esa Eugenia León que se manifiesta en su reciente disco de Los Cuatro Vientos cantando No Volveré y cantando… Sí, el del andariego, exactamente. Y además lo interpretan muy muy bien y llegan a un público diverso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el buki. También aquí pueden encontrar esa referencia del buki con un bolero rítmico en el que también agrupaciones de rock toman sus boleros rítmicos tradicionales como La Cárcel y Ahora te vas y otros tantos famosos que tiene el buki. En ese bolero rítmico, no grupero, es distinto, y que también lo están retomando los jóvenes. Ahora, hay un aspecto importante, tenemos a Ángel Aguilar. Ángel Aguilar acaba de grabar un disco que se llama simplemente así, Bolero, y lo que hace es recoger los títulos que hicieron famosas a otras mujeres como Eddie Gourmet. También se hace acompañar del actual trío, un trío que ostenta el nombre de Los Panchos y que han logrado guardar, recrear ese estilo de Los Panchos y que lo hacen muy bien. El disco la verdad vale la pena, con una intérprete joven. Y quiero cerrar justamente con la pista Somos Novios, por ahí la tenemos a la mano, creo que es la número 5 o 6. Con Ángel Aguilar para que escuchen ustedes la diferencia de acentuación de una voz joven, de una muchachita que no cumple todavía ni 25 años, interpretando a Armando Manzanero, pero también en ese disco interpretando toda una vida, con una sensualidad que vale la pena escuchar. Entonces, pero también Ángel Aguilar ha cantado el bolero Tex-Mex que hizo famoso Selena. Entonces, ¿se fijan cómo el bolero va y viene como una ola hermosa?
y nos baña y nos deja que nos dé el sol y regresa. Y eso es la emoción del ser humano. Yo creo que por aquí cerramos, doctor Medina, porque si no, ahora sí van a llegar los tequilas de Garibaldi y se va a poner esto, va a tener que llegar el mariachi. Cerramos aquí, Ay, perdónenme, sí es cierto. Perdónenme, ¿ya tenemos Mía? Vamos a escuchar Mía y al final nos vamos de fondo con Somos Novios. Gracias, compañero del audio, muy, muy agradecida por tu apoyo. Un momentito nada más. Ay, perdón, pero sí quería comentar, mañana mi esposo, es el aniversario de mi esposo y cumple 14 años de haber partido. Muchas gracias y, bueno, en el nombre de él, muchas gracias. Perdón, entonces les invito a ponernos de pie, otorgar un gran aplauso al compositor Manuel Esperón, a los compañeros de la mesa, a este libro que esperemos que sea útil para hoy y para las siguientes generaciones en el estudio del bolero, a este recinto, a toda la historia y a los personajes que nos acompañan aquí en la escultura, que tienen toda una historia en torno también de la cultura de México. Muchísimas gracias. Escuchamos Mía, muchas gracias. Con letra de Felipe Bermejo. Bebiendo por ansiedad tu aliento, levántame en tu mirar febril. Hay gente que de dolor se muere. La voluntad de que dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir. ¿Se la saben? Bebiendo por ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirar febril. Que van eso febril. Hay gente que de dolor se muere. Celosa por carecer del amor. ¿Qué importa la gente así? Si Dios me ha traído a mí, Que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué importa la gente
te ha traído a mí, que se haga la voluntad. Muchas gracias a nuestros ponentes por sus valiosas aportaciones y al tenor Mauro Calderón por sus interpretaciones. A solicitud de nuestros asistentes que desean comprar el libro, les rogamos acercarse a la autora al término del evento, por favor, si son tan amables. Y procederemos ahora a efectuar la entrega de reconocimientos a nuestros panelistas por parte de la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, a quien solicitamos nos acompañe, si es tan amable, por favor, licenciada. Es así como concluye la presentación del libro Arqueología del Bolero. Los invitamos a seguir los eventos posteriores con motivo del aniversario 89 de la Biblioteca General. Los invitamos a registrar sus datos en la entrada principal para recibir la información relevante. La 66ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su asistencia y participación. Muchas gracias y excelente tarde.